El cristal de la copa se quebró entre los dedos de Sofía Valverde cuando reconoció la caligrafía en aquel sobre perfumado. Sangre y champán se mezclaron sobre el escritorio de caoba en su oficina, pero ella apenas lo notó. A sus 38 años, la exitosa directora de Imperio Editorial había aprendido a controlar cada aspecto de su vida, excepto los fantasmas de su pasado. Sofía, te espero en mi boda con Camila este sábado. Ven a verme ser completamente feliz con otra mujer. Eduardo. Un relámpago de recuerdos la atravesó. Eduardo Montaner abandonándola hace 3 años, justo cuando el cáncer de su padre la obligó a ausentarse de la pequeña editorial que habían fundado juntos. Me cansé de cargar con tus dramas y tus sueños fracasados, le había dicho mientras hacía maletas, llevándose no solo su corazón, sino también los manuscritos más prometedores y la mitad de sus autores a la competencia. La dejó hundida en deudas, con una empresa agonizante y la autoestima destruida. Nadie volverá a creer en ti, Sofía. Sin mí, eres invisible. El golpe seco de una puerta la devolvió al presente. Sebastián Acosta, con su imponente 1,90 m, entró sin anunciarse como solía hacer desde que se convirtió no solo en su socio empresarial, sino en su confidente. «Estás sangrando», dijo con aquella voz profunda que silenciaba salas de juntas enteras. ¿Qué ocurrió? Cuando sus miradas se encontraron, Sebastián supo inmediatamente que algo grave había sucedido. En los 3 años que llevaba trabajando con ella, nunca había visto aquella mezcla de dolor y furia en sus ojos ámbar. Sin mediar palabra, Sofía le extendió la invitación manchada de sangre y champán. Mientras él leía, un músculo palpitó en su mandíbula perfectamente afeitada. «Vaya, qué detalle de tu ex», murmuró con ironía gélida. «Lo que no sabe Eduardo es que acabo de comprar silenciosamente el 51% de las acciones de Grupo Editorial Milestone». El corazón de Sofía dio un vuelco. Milestone era precisamente donde Eduardo había conseguido un puesto de vicepresidente después de arruinarla. «¿Eres el nuevo dueño de Milestone?», susurró incrédula. «¿Por qué no me lo dijiste?». Sebastián se acercó hasta quedar a centímetros de ella. El aroma de su perfume caro inundó los sentidos de Sofía mientras él limpiaba delicadamente la sangre de su mano con su pañuelo de seda. «Porque esperaba el momento adecuado», respondió, sus ojos grises brillando con una intensidad magnética. «Parece que ese momento ha llegado». Esa noche, Sofía contempló su reflejo en el espejo mientras las palabras crueles de Eduardo resonaban en su memoria. Recordó cómo tuvo que vender su apartamento para salvar la editorial, cómo durmió en un sofá de la oficina durante meses, cómo trabajó hasta la extenuación para recuperar cada autor que él le había robado. Lo que Eduardo nunca supo es que su traición había despertado en ella una determinación feroz. Imperio Editorial ahora dominaba el mercado. Sus libros encabezaban todas las listas de ventas, y las mismas puertas que una vez se cerraron ante ella ahora se abrían de par en par. Y luego estaba Sebastián, el enigmático empresario que apareció en el momento más oscuro ofreciéndole no caridad, sino respeto. El hombre que vio en ella una igual, cuando todos los demás solo veían una mujer derrotada. El hombre que, sin saberlo Eduardo, ahora tenía su destino profesional en sus manos. Mientras deslizaba sus dedos por el teléfono para llamar a la diseñadora más exclusiva del país, una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. El vestido que usaría en esa boda necesitaría ser tan devastador como la noticia que Sebastián anunciaría ese mismo fin de semana. A veces, la vida misma se encargaba de equilibrar las cuentas, y ella estaría allí, radiante y renacida, para presenciarlo. Sofía clavó la mirada en el vestido escarlata que colgaba como una promesa de redención. No era solo un vestido, era una declaración de guerra. «Señora Valverde, he traído los zapatos que solicitó», anunció Martina, su asistente, depositando una caja de terciopelo negro sobre el escritorio. «Y llegó esto para usted», un sobre con el logotipo de la joyería más exclusiva de la ciudad. Dentro, un collar de rubíes que parecían gotas de sangre cristalizada con una nota de Sebastián. «Para que todos recuerden que algunas mujeres renacen del fuego». El teléfono vibró con furia. «Eduardo, nuevamente. Confirma tu asistencia. Quiero ver tu cara cuando digas sí acepto a otra mujer». Sus dedos temblaron, no de miedo sino de anticipación. 3 años atrás habría llorado.
Hoy sonreía calculadamente mientras redactaba. Allí estaré, con compañía. En la sala de juntas, Sebastián desplegaba documentos confidenciales ante sus abogados. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba una intensidad casi predatoria. Estos son los registros falsificados que Eduardo presentó al Consejo, explicó, señalando cifras manipuladas. No solo robó los manuscritos del padre de Sofía, ha estado desviando fondos masivamente de Milestone. El anuncio de la reestructuración debe hacerse inmediatamente después de su ceremonia. ¿Y si intenta escapar?, preguntó su asesor legal. La sonrisa de Sebastián heló la habitación. Por eso bloqueé discretamente todas sus cuentas esta mañana. Si intenta huir, descubrirá que sus tarjetas han sido canceladas. Cuando Sofía entró a la sala, todos los hombres guardaron silencio. Llevaba un traje azul marino que definía su silueta con precisión matemática. Lo que Eduardo nunca entendió, dijo ella acercándose a la mesa, es que no me rompió, me transformó. Esa noche, mientras probaba el vestido por última vez, una llamada inesperada estremeció su mundo. Camila, la novia de Eduardo, sollozaba incontrolablemente. Sofía, perdóname, necesito verte antes de la boda. El manuscrito de tu padre lo encontré en su caja fuerte junto con documentos terribles. Cuando Sebastián llegó al apartamento de Sofía, la encontró contemplando una vieja fotografía de su padre. ¿Estás lista para mañana?, preguntó con suavidad. He esperado 1095 días para este momento, respondió ella mientras guardaba la foto. La pregunta es, ¿está Eduardo listo para enfrentar las consecuencias de sus decisiones? Sus miradas se encontraron, y algo más profundo que la complicidad floreció entre ellos. Un entendimiento mutuo, un reconocimiento silencioso. A veces, Sofía, murmuró Sebastián acercándose hasta que sus alientos se mezclaron. El universo tarda, pero jamás olvida ajustar cuentas. La mañana de la boda amaneció con un cielo intensamente azul, como si el universo mismo quisiera presenciar lo que estaba por suceder. Sofía había acordado encontrarse con Camila en la cafetería del hotel 1 hora antes de la ceremonia. Al llegar, encontró a la novia con los ojos enrojecidos y un sobre manila entre sus manos temblorosas. «Gracias por venir», susurró Camila, irreconocible sin su habitual seguridad. «Encontré esto cuando buscaba documentos para nuestra mudanza después de la boda». Sofía abrió el sobre con el corazón martilleando contra sus costillas. Dentro, el manuscrito original de su padre con la caligrafía inconfundible que tantas veces había acariciado durante su infancia, y junto a él, estados financieros adulterados de Milestone, con la firma falsificada de varios ejecutivos, incluido Sebastián. No sabía quién era realmente hasta ayer, confesó Camila con voz quebrada. Cuando lo confronté, se detuvo, deslizando la manga de su blusa para revelar marcas de dedos en su muñeca. Dijo que era demasiado tarde para cancelar, que había invertido una fortuna en esta boda y que arruinaría mi vida si lo dejaba. Una furia helada recorrió la espina dorsal de Sofía. Eduardo no había cambiado, simplemente había encontrado una nueva víctima. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sofía, su mente calculando rápidamente las implicaciones. Los ojos de Camila se iluminaron con una determinación inesperada. «Casarme», respondió con una sonrisa enigmática, pero no con él. Mientras tanto, en el vestíbulo del hotel, Sebastián aguardaba con impaciencia. Cuando vio a Sofía aproximarse con el rostro transformado por una emoción que no podía descifrar, supo que algo había cambiado. «El plan ha evolucionado», anunció ella, entregándole los documentos incriminatorios. «Y necesitaremos la ayuda de un juez. Ahora mismo». La ceremonia estaba programada para el mediodía en los jardines del hotel. Los invitados comenzaban a ocupar sus lugares cuando Eduardo divisó a Sofía entrando del brazo de un hombre que no reconoció inmediatamente. Su expresión de petulante satisfacción se congeló al identificar a Sebastián Acosta, el nuevo y misterioso magnate cuyo nombre resonaba en todos los círculos empresariales. El vestido escarlata de Sofía pareció incendiar el ambiente. No era simplemente un atuendo, era una declaración de poder que atrajo todas las miradas, incluida la de Eduardo, cuya copa de champán se deslizó entre sus dedos, estrellándose contra el suelo de mármol. Lo que Eduardo no podía imaginar es que mientras los invitados tomaban asiento, en una sala privada del hotel,
Camila firmaba una declaración ante las autoridades y un juez firmaba una orden de arresto que se ejecutaría en el momento más inesperado. Tampoco sabía que el supuesto mejor amigo que había elegido como padrino era en realidad un agente encubierto que llevaba meses investigando el fraude financiero en Milestone. A veces, el destino elabora sus planes con la paciencia infinita de quien sabe que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino. El jardín decorado con orquídeas blancas y cristales resplandecía bajo el sol del mediodía. Los murmullos se intensificaron cuando Sofía, resplandeciente en su vestido escarlata, avanzó entre los invitados del brazo de Sebastián. Eduardo la observaba desde el altar, su rostro oscilando entre la arrogancia y una inquietud creciente. Los fotógrafos contratados para inmortalizar el día más feliz de Eduardo giraron instintivamente sus cámaras hacia Sofía, como polillas atraídas a la luz más brillante del recinto. «Esto no estaba en mis planes», masculló Eduardo a su padrino, quien respondió con una sonrisa enigmática. Cuando Sofía tomó asiento en primera fila, sus ojos se encontraron con los de Eduardo en un silencioso duelo de voluntades. Por un instante, el tiempo pareció suspenderse entre ellos, hasta que la marcha nupcial rompió el hechizo. Todos los rostros se volvieron hacia la entrada, donde Camila debía aparecer, pero los segundos se estiraron dolorosamente sin que la novia hiciera su aparición. El teléfono de Eduardo vibró con un mensaje. «Mira el video que acabo de enviarte antes de dar un paso más. Camila». Su rostro palideció mientras miraba la pantalla. El video mostraba a Camila revelando los documentos fraudulentos ante las autoridades. Eduardo buscó frenéticamente a su padrino, solo para verlo sacar discretamente una placa policial. En ese momento, Sebastián se levantó con elegancia calculada. «Lamento interrumpir», anunció con voz serena pero potente, «pero creo que todos deberían saber que la novia ha decidido no casarse con un estafador. En su lugar, ha preferido hacer lo correcto». Un murmullo de confusión recorrió la audiencia. Eduardo, acorralado, buscó una salida mientras el pánico deformaba sus facciones. «¡Esto es un montaje!», gritó, señalando acusadoramente a Sofía. Ella nunca superó que la dejara. Sofía se levantó entonces, la calma personificada frente a la tormenta. «No, Eduardo. Esto es consecuencia. Las mentiras tienen fecha de caducidad», respondió, su voz clara resonando en el súbito silencio. «Y hoy venció la tuya». Como si fuera una señal, varios agentes emergieron entre los invitados mientras Sebastián mostraba en la pantalla gigante, originalmente destinada a proyectar momentos románticos de la pareja, los documentos que probaban el fraude sistemático y el plagio del manuscrito. La madre de Eduardo se desplomó sobre su silla. Los invitados contemplaban atónitos cómo el novio, aquel hombre que había presumido de su éxito y felicidad, era esposado frente al altar que él mismo había diseñado para su momento de gloria. El caos se desató en el jardín mientras Eduardo era escoltado por los agentes, entre miradas atónitas y flashes de cámaras que capturaban lo que pronto sería el escándalo del año. Sin embargo, en medio de la confusión, Sofía mantuvo una serenidad casi sobrenatural, como si cada segundo de este momento hubiera sido visualizado 1000 veces en su mente. «¡Me las pagarás!», gritó Eduardo mientras lo alejaban. «Esto no ha terminado». Sebastián colocó protectoramente su mano en la espalda de Sofía, un gesto que no pasó desapercibido para los presentes. «Al contrario», respondió ella con voz clara, «esto acaba de comenzar». La madre de Eduardo se acercó tambaleante a Sofía, su rostro descompuesto por la vergüenza y la incredulidad. «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Humillarlo así en su día?». Sofía extrajo del pequeño bolso que combinaba con su vestido un medallón dorado y lo depositó en las manos temblorosas de la mujer. «Este medallón contenía la última fotografía de mi padre. Su hijo lo robó junto con el manuscrito que publicó como propio», explicó suavemente. «No fui yo quien eligió el día, doña Mercedes. Fue el destino». Mientras los invitados abandonaban el lugar entre murmullos escandalizados, Camila apareció inesperadamente. En lugar del majestuoso vestido blanco, llevaba un sencillo conjunto negro que reflejaba su propia transformación. «Gracias», dijo simplemente, abrazando a Sofía. «Me salvaste de cometer el peor error de mi vida». Las tres mujeres, unidas por el mismo hombre que había intentado destruirlas,
formaban un cuadro poderoso que ningún fotógrafo presente pudo resistirse a capturar. Horas más tarde, en la terraza privada del ático de Sebastián, Sofía contemplaba el atardecer con una copa de champán. El vestido escarlata descansaba ahora sobre una silla, reemplazado por un cómodo atuendo que Sebastián le había prestado. «¿Cómo te sientes?», preguntó él, uniéndose a su contemplación. «Libre», respondió ella, su perfil recortado contra el cielo teñido de naranja, como si por fin pudiera respirar completamente. Sebastián acortó la distancia entre ellos, sus dedos rozando suavemente los de ella. «Sabes que esto no tiene nada que ver con Milestone o las acciones, ¿verdad?», murmuró, su voz cargada de una emoción contenida durante demasiado tiempo. Sofía se volvió hacia él, permitiéndose por primera vez en años la vulnerabilidad de la esperanza. «Lo sé», respondió Sofía mirando directamente a los ojos de Sebastián. «Nunca se trató de venganza, sino de justicia, de cerrar heridas para poder comenzar de nuevo». El teléfono de Sebastián vibró con insistencia. En la pantalla, titulares de última hora anunciaban: «Escándalo editorial. Prestigioso ejecutivo arrestado por fraude y plagio». La noticia se propagaba como fuego, alcanzando incluso medios internacionales. «Parece que nuestro anuncio de reestructuración ya no será necesario», comentó con una sonrisa leve mientras silenciaba el aparato. «Las acciones de Milestone están cayendo en picada». «¿Y eso no te preocupa?», preguntó ella, consciente de la inversión millonaria que él había realizado. Sebastián negó con un gesto tranquilo. «Los activos más valiosos de Milestone no están en sus finanzas, sino en su catálogo y su gente. El resto se recuperará cuando anunciemos la fusión». «¿Fusión?», Sofía lo miró sorprendida. «Imperio Editorial y Milestone. Si tú estás de acuerdo, por supuesto», propuso, extendiendo hacia ella un sobre que había permanecido sobre la mesa. «Este es el verdadero motivo por el que compré Milestone». Dentro del sobre, un contrato de fusión donde ambas editoriales se convertirían en una nueva entidad llamada Phoenix Global, con Sofía como presidenta ejecutiva. «Siempre creí en tu visión, Sofía. Desde el primer día», confesó, su voz cargada de una admiración que iba mucho más allá de lo profesional. «Solo necesitabas librarte del pasado para poder verlo». La ciudad brillaba a sus pies mientras el día daba paso a la noche. Las luces urbanas parecían estrellas terrenales, testigos silenciosos de aquel momento crucial. «¿Sabes qué es lo más irónico?», reflexionó Sofía, una sonrisa genuina iluminando sus facciones por primera vez en años. «Eduardo quería que viera su felicidad, pero terminó siendo testigo de mi libertad. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, pero ninguno de los dos hizo ademán de moverse. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente», murmuró Sebastián, acercándose lentamente, dándole tiempo para alejarse si lo deseaba. Sofía no retrocedió. Por el contrario, el espacio entre ellos desapareció cuando ella dio el paso definitivo, sellando con un beso el fin de una etapa y el comienzo de algo nuevo. Algo construido no desde el dolor y la traición, sino desde el respeto mutuo y la admiración. La noticia de la fusión saldría a la luz pública al día siguiente, pero esta noche solo existía el presente. Un presente donde, por primera vez, el pasado había perdido su poder. La portada de la revista económica más prestigiosa mostraba a Sofía Valverde bajo el titular «La Fénix del mundo editorial». Al cumplirse un año de la fusión que había revolucionado el mercado, Phoenix Global se había convertido en un fenómeno sin precedentes, duplicando su valor y expandiéndose a 3 continentes. En su nueva oficina con vistas panorámicas a la ciudad, Sofía contemplaba la primera edición restaurada del libro de su padre, ahora un bestseller internacional cuya historia de superación resonaba con millones de lectores. El medallón dorado, recuperado aquel día decisivo, descansaba enmarcado junto a la fotografía. «¿Lista para la ceremonia?», preguntó Sebastián desde la puerta, impecable en su traje azul marino. Sofía asintió, alisando inconscientemente su vestido dorado. Hoy recibirían el premio a la editorial del año, un reconocimiento que cerraba perfectamente el círculo. «Recibí una carta esta mañana», comentó mientras tomaba su bolso. «De Eduardo». Sebastián tensó ligeramente la mandíbula. «¿Qué quería?». «Perdón», respondió simplemente. «Está completando un programa de rehabilitación en prisión.
Dice que por primera vez está enfrentando sus demonios. Mientras descendían en el ascensor, Sebastián entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Y qué piensas hacer? La pregunta flotó entre ellos, cargada de significado. No se trataba solo de la carta, sino de la última cadena invisible que podría atarla al pasado. «Ya lo hice», respondió con serenidad. Le respondí que lo perdono, no por él, sino por mí, y que le deseo encuentre su propio camino hacia la redención. Al salir del edificio, Camila los esperaba en el vestíbulo. Desde aquel día fatídico, se había convertido en una valiosa directora de marketing en Fénix Global, transformando su propia experiencia traumática en inspiración para campañas que empoderaban a otras mujeres. «El auditorio está lleno», les informó con entusiasmo. «Y adivinen quién está en primera fila. La madre de Eduardo». Sofía sonrió con genuina tranquilidad. La señora Mercedes, devastada tras descubrir la verdadera naturaleza de su hijo, había encontrado consuelo inesperado en Sofía, estableciendo una relación casi maternal con ella. Mientras el coche avanzaba hacia el auditorio, Sebastián sacó una pequeña caja de terciopelo. «Pensé que hoy sería el momento perfecto», dijo, abriéndola para revelar un anillo con un fénix grabado en oro y rubíes, «para comenzar oficialmente nuestro propio capítulo». Las lágrimas que brotaron de los ojos de Sofía no eran de dolor, sino del más puro júbilo. El destino, con su infinita sabiduría, había transformado la más amarga traición en el regalo más inesperado. Una segunda oportunidad para amar, para crear, para renacer. Un N.